Bueno, buenas tardes, amigas y amigos imprescindibles. Esta es la 7ª vez que nos reunimos, esta es la 6ª en Madrid y una más en Barcelona, en unas conferencias que preparamos hace ya 3 años. Queríamos y seguimos queriendo ofrecer desde Mediapost a la sociedad un pequeño regalo en forma de conferencias de personas para nosotros muy trascendentes de la sociedad civil que nos hagan de forma recurrente, hoy te va a tocar a ti, Teo, remover nuestras conciencias. El primero de ellos fue Joaquín, al que le agradezco, como siempre, que no falle en ninguna de las conferencias siguientes. Muchas gracias, Joaquín. Y a todos vosotros por acompañarnos en estos momentos que para nosotros son de los más bonitos del año. Posiblemente este y nuestra cena de Navidad sean los momentos más bonitos del año. También quisiera agradecer a la Caixa, a Felipe Clará, que fue el primero que hizo posible que nos mudáramos de escenario y que procuremos estar aquí ya de forma permanente, a la Fundación La Caixa, a Isabel Fuentes y a Fernando Pastor, y también a nuestros socios de Mediapost Francia, que apoyan este evento todo lo que pueden y más, así como a los socios españoles y a los 750 colaboradores empleados que formamos Mediapost en España. Hoy la conferencia, que la va a impartir Teófilo Calvo. Yo a Teófilo le conocí hace 13 meses en la India. Me pareció y me parece un personaje interesantísimo, un magnífico tipo. Él es farmacéutico, investigador, biólogo y una persona tremendamente curiosa y es un gran analista de los comportamientos humanos. Cuando le propusimos que fuera nuestro 7º hombre imprescindible, él se sonrió y dijo, pero ¿no seré un poco talibán? Y digo, no, Teo, tú, tienes que explicar tus creencias, tus vivencias y exponlas de forma que se comprendan por la gran mayoría de nosotros, ¿no? Yo he de reconocer que no he escuchado su conferencia, pero le conozco bien y seguro que nos sorprenderá. Por tanto, lo que vamos a hacer es escucharle durante 1 hora, hora y cuarto. Luego, con unas hojitas que os hemos repartido, sí que nos gustaría que las preguntas que le quisierais hacer, que espero que sean todas las que queráis realmente, rellenéis esto, las iremos luego recogiendo para que se produzca luego un debate, tertulia de aproximadamente 20 minutos, media hora, para luego acabar con un pequeño vídeo con el que solemos acabar nuestros actos y luego un pequeño ágape para poder charlar y realmente decidir si esto es una realidad o no. ¿No, Teo? Vamos a ver. Voy a dejaros paso a Teo, quizá con una pregunta, Teo, provocadora. ¿Este momento es real? Ya lo veremos, si es real o no. Vamos a ver qué es la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, a todo el equipo de Mediapost, de la Fundación CaixaForum, y a todos vosotros, sobre todo, por venir a escuchar con una conferencia con este título tan pretencioso. ¿Quiénes somos? ¿Alguien sospecha si yo lo sé? Porque probablemente es una de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad desde que el ser humano es consciente, y es uno de los mayores enigmas a los que se puede encontrar cualquiera. Contestar la pregunta de ¿quiénes somos? Hay que ser atrevido para estar aquí ahora mismo.
Pero bueno, como soy un estudioso del comportamiento humano, de las neurociencias, me dedico a eso y lo veo en mi día a día, pues he preparado un resumen, una síntesis de determinadas cuestiones que me parecen importantes, que tenemos que conocer para saber quiénes somos, qué es la realidad, qué es lo que entendemos como realidad de las cosas. Para empezar, el culpable de nuestra idea de la realidad es ese, es el cerebro humano. La realidad es una cosa y otra cosa es lo que hace el cerebro con ella. Nuestro cerebro es un gran interpretador de las cosas, pero todo lo que nosotros conocemos, lo que para nosotros es la realidad o lo que nosotros somos, la noción que tenemos de lo que somos nosotros mismos, no es más que una elaboración de procesos muy complicados a nivel cerebral. Todo lo que este cerebro posee le viene por los órganos de los sentidos, y tan ricos sean los órganos de los sentidos, mayor riqueza de datos tiene el cerebro para procesarlos. Pero resulta que tenemos 5 sentidos y 4 dimensiones que nosotros podemos, digamos, inteligir. Veremos que la realidad entonces se nos escapa muchas veces porque hay montones de conceptos y de procesos que no podemos percibir con esos 5 sentidos nada más y con 4 dimensiones, cuando ya la física moderna está hablando de que existen 11 dimensiones. Luego nuestra capacidad para entender lo que es la realidad ya es de por sí muy limitada. Voy a poner un ejemplo de cómo nuestros órganos de los sentidos, que son los que nutren nuestro disco duro, nos engañan a veces. Esto es una flor vista por el ojo humano y esta es la misma flor vista por el ojo de una abeja. ¿Por qué esa diferencia? Para nosotros la realidad es esta, para la abeja la realidad es esta. Ya empezamos. Luego todo depende de quién lo observa y de sus órganos sensoriales. Resulta que la abeja es capaz de ver la radiación ultravioleta, pero no es capaz de ver el color rojo. Nosotros somos capaces de ver el color rojo, pero no vemos la franja del ultravioleta. Por lo tanto, cuando vemos una simple flor, no la vemos con los mismos ojos los humanos que las abejas. Aquí hemos hecho un truco. En realidad, como no podemos ver el ultravioleta, sería imposible verlo para nosotros. Es una exaltación del violeta con una supresión del rojo para hacernos una idea aproximada de cómo ven las abejas. Esta sería la visión. ¿Qué imagen puede tener de un pez, por ejemplo, una lamprea, que vive en aguas cenagosas, en aguas muy oscuras, y todo lo detecta por campos eléctricos? ¿Cuál es la visión de un pez? ¿Cuál es la visión de un delfín que lo hace por ecos y que lo que va a tener en su cerebro es una imagen de ecos sonoros? Y la imagen que tenemos nosotros si sacamos al pez del agua y lo vemos con todo su colorido, ¿no? Por lo tanto, es fundamental para entender la realidad que depende de nuestras percepciones y depende también de lo que tengamos en la mente a través de nuestra experiencia y de nuestra memoria. Porque lo que hace el cerebro es captar una información a través de los ojos, los oídos, el tacto, gusto, olfato, y lo va a comparar con la memoria que tiene de eso. Y eso lo va a procesar. Ahora necesitaría un voluntario o voluntaria para hacer un experimento. Tranquilo, no es vivisección ni cosas de estas. Es simplemente un pequeño truco que quiero hacer. ¿Algún voluntario? Va a aparecer, se ve perfectamente desde ahí atrás, un texto y vas a intentar leerlo todo lo más rápido que puedas. ¿No te has traído las gafas? Pues entonces alguien que esté por aquí cerca que lo pueda leer. Tú te atreves, ¿no? ¿Lo lees rápido? Según un estudio de una universidad inglesa, encuentra el orden en el que el altera de estas hercias, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal, que aún así se podrá leer sin problema. Esto es porque no leemos cada letra por sí mismo, sino la palabra como un todo. Increíble. Totalmente. Increíble, pero no me has hecho caso, porque yo te he dicho, lee eso, eso es la realidad. ¿Y qué es lo que me has devuelto? Un procesamiento neuronal tuyo en el que, fijaos qué alucinante, simplemente manteniendo la primera y la última letra, el resto están embarulladas, el cerebro, ¿qué es lo que ha hecho? Tú has empezado leyendo más o menos la realidad, luego has hecho lo que has querido. Pero
¿Esto cómo funciona? Entra por los ojos, va a la corteza visual y lo manda a los centros del habla y de la escritura, porque son distintos el habla y la escritura. Se activan distintas zonas cerebrales simplemente cuando pensamos en palabras, cuando las decimos, cuando las escribimos. Y lo que ha hecho es recomponer la realidad. Él tiene en memoria palabras que empiezan con una T y que empiezan con una E. Y además, en un golpe de vista, lo que ha hecho el cerebro es meter toda esta sopa de letras y ha establecido comparaciones en su memoria de manera que te ha dado la palabra correcta. Pero veis que la realidad depende entonces de un procesamiento neurológico que es bien distinta de la verdadera realidad. Si hubieras leído el texto real, hubieras tenido que decir es que es duyo. No, me has hecho una elaboración. ¿Entendéis entonces cómo se producen este tipo de fenómenos? Y el cerebro hace eso porque el cerebro es todavía muy inseguro. El cerebro necesita patrones de orden, necesita soluciones. Y para poder sobrevivir ha tenido que ver formas y estructuras allá donde no las hay. Es decir, que todo lo que vemos y oímos, digamos, está procesado por el cerebro y eso deforma lo que es la verdadera realidad. Es como los objetos. Esa flor que veíamos antes amarilla es de todos menos amarilla. ¿Por qué no es amarilla? Si la vemos amarilla, porque es el único color que refleja. Quiere decir que absorbe todos los colores menos ese que es el que lanza fuera. Por lo tanto, en la naturaleza de esa flor, en la verdadera realidad, el amarillo es inexistente. Si le mandáramos una radiación lumínica en la que filtráramos el amarillo, ¿de qué color se vería? Absorbería todas las radiaciones menos la amarilla. La conjunción de todas las radiaciones generaría el color negro. O sea, vemos realmente lo que sobra. Precisamente lo que no es esa flor. Entonces, nuestra mente siempre está construyendo la realidad, en tanto a nuestra vivencia y nuestras percepciones. Pero, ¿qué somos realmente para saber quiénes somos? Que me parece muy ambicioso, parece como ya entender hasta el propio sentido de nuestra existencia, ¿no? Primero tenemos que saber de qué estamos hechos, cómo somos. Quizás sea más simple, aunque vais a ver ahora que de simple no tiene nada, porque vamos a tener que hablar de física cuántica, de física de partículas, de teoría de cuerdas. Pueden cerrar la puerta para que no huya nadie, porque esos temas yo sé que son complicados, pero lo vamos a hacer de una forma muy llana, muy sencillita, simplemente para que entendamos de qué está hecho al final todo el universo. Y todo el universo resulta que es pura energía. Bueno, pero yo veo que esto es sólido, esto es materia. No, esto es una forma de expresarse la energía. La energía cuando solidifica, cuando se hace densa, nos ofrece estructuras materiales, pero no son más que conglomerados energéticos muy persistentes y con gran inercia. Pero todo en el universo es pura y simple energía. Nos creemos que el universo está lleno de estrellas, de galaxias. Solamente nuestra galaxia, que no es de las más grandes, una galaxia bastante discretita, pero tiene 100.000 millones de estrellas y todas bastante más grandes que el Sol, porque el Sol también es una estrella bastante discretita. Hay miles de millones de galaxias. Imaginaos la cifra tan colosal de estrellas que hay en el cosmos. Bueno, pues el peso de todas esas estrellas, o su masa, mejor dicho, no llega ni siquiera al 0,4% del contenido del universo, ni el 0,4%. Y entonces el resto, ¿de qué está compuesto? Polvo estelar, neutrinos que andan viajando por ahí, por todo el espacio. Y esta es la parte conocida del universo, este pequeño 2 y pico %, 3%. El resto son un 22% materia oscura, y esa materia oscura se llama oscura porque no se ve. No se ve porque no sabemos de qué está hecha, no da la cara, no tiene ninguna expresión lumínica que podamos detectar con los espectrómetros. Lo más increíble todavía es que el 74% del contenido del universo es un tipo de energía que, como no se sabe nada de él, simplemente lo sabemos por mediciones indirectas, se le llama energía oscura o energía del punto cero. Y es continua, y esto nos retrotrae de 5 a 6.000 años. Sabemos, hace 40 años teníamos una idea de un universo estático que no crecía ni que encogía, una idea un poco
einsteiniana, ¿no?, del universo estático. Ahora sabemos que el universo crece y no solamente crece, sino que se acelera en su expansión. Pensábamos que entre galaxias y galaxias solamente había un vacío. Y ahora resulta que vamos a tener que dar la razón a las tradiciones védicas que hablaban de una sustancia éter que impregnaba todo el universo. Bueno, pues esta energía oscura es continua en todo el universo. No hay ningún lugar que no tenga energía oscura. Ahora mismo estamos bañados en energía oscura, pero no interaccionamos con ella. Y la materia oscura es distinto. La materia oscura sí desciende su densidad a medida que nos alejamos a los confines del universo. Son como grumos, grandes grumos, y la constatación de que existan es porque desvían la luz, porque tenemos efectos anómalos. Por ejemplo, el hecho de que el universo no solamente se expanda por la fuerza de la inercia después de la gran explosión, sino que se esté acelerando. El que exista una aceleración es porque hay una fuerza aplicándose, ¿no? Para que haya aceleración tiene que haber fuerza. ¿Y quién aporta esa fuerza? Algún tipo de energía, y esa es la energía oscura. Es una energía que tiene gravitación negativa, quiere decir que está empujando el universo y lo está acelerando. Eso se ha visto haciendo la telemetría de 79, 80 supernovas de unos 8.000 millones de años de antigüedad, y se ve cómo se están desplazando hacia el rojo. Eso es un efecto Doppler. Cuando una galaxia se observa la luz que nos llega y está desplazado hacia el rojo en el espectro, sabemos que se está alejando y además que se está acelerando. Entonces, por la telemetría de puntos fijos en el universo, como pueden ser restos de supernovas, pues hemos llegado a la conclusión a negarle un poco la razón a Einstein con todo lo que hizo, de que el universo no solamente no está parado, sino que se acelera en una especie de fuga hacia no se sabe dónde y hasta cuándo, ¿no? Bueno, ahí están las confrontaciones entre física clásica, la física cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría o la física clásica, prácticamente toda está postulada por Newton, sirve para el movimiento de los planetas, de las cosas grandes, de las cosas tangibles, objetos que se caen, fuerza de la gravedad, pero se mostraba totalmente insuficiente para explicar algunos fenómenos como movimientos de galaxias, lo que puede ocurrir cuando un planeta se acerca a un agujero negro, donde la densidad es tan grande que puede incluso plegar el tiempo, donde puede aumentar la densidad del tiempo. Cuando variables y magnitudes como estas, espacio-tiempo, resulta que son comprimibles, ya se nos empieza a escapar un poquito, ya la cosa no es tan fácil imaginárselo. Y para eso Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial, que explica todo eso. Pero cuando queremos aplicar todas estas teorías al comportamiento de las partículas atómicas, de los átomos, de las partículas subatómicas, que son más pequeñitas todavía, y os cuento de todo esto porque, por si no lo sabéis, también tenéis neutrinos y quarks y muones y gluones, todas estas partículas que están buscando en Ginebra en el acelerador de partículas. Al fin y al cabo, lo que estamos intentando saber es, a través del comportamiento de esos aceleradores, de esas colisiones, de cuántas partículas está hecha la materia, cómo empezó todo, y conocer un poco la naturaleza de nosotros mismos, un poco la pregunta del día, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? Y para eso ha habido que construir máquinas muy poderosas como este acelerador de 27 kilómetros. Se hacen chocar neutrinos unos contra otros a velocidades cercanas a la de la luz, y en las colisiones aparecen los fragmentos, y esos fragmentos resultan ser partículas más pequeñas todavía. Estamos detrás de una que se ha hecho la predicción de forma matemática, pero que no ha aparecido todavía. Muchas veces en ciencia se hace primero la averiguación matemática como una predicción y después se demuestran las cosas. Un ejemplo es Plutón. Cuando los astrónomos en los años 20 del siglo pasado analizaban las órbitas de Neptuno y de Urano, de los últimos planetas grandes del sistema solar, veían que tenían unas imperfecciones esas órbitas y decían, no solamente con las leyes de Kepler puedo estudiar estas trayectorias, aquí hay algo que está perturbando y es algo que está comunicando una fuerza gravitatoria o algo. Entonces se hicieron los estudios correspondientes de esas órbitas y se dijo, bueno, tiene que haber otro planeta más allá y que tiene que estar más o menos en esta posición. Vigilaron con los telescopios esa zona y Plutón apareció enseguida. Pues en física cuántica y en búsqueda de partículas,
Casi todas las partículas que se han ido descubriendo, y por eso tiene tanta validez la física cuántica, se han descubierto primero con matemáticas, se han descubierto sobre el papel, y una tras otra han ido cayendo, han ido apareciendo. Ha habido que construir máquinas más grandes, con campos magnéticos más poderosos, pero al final han ido apareciendo todas. Ahora, el tesoro, lo que están buscando, es la partícula generadora de materia, el llamado bosón de Higgs, y también algunos lo llaman la partícula de Dios. Hay una controversia enorme porque, por lo mismo que se forma materia, se puede formar antimateria, y cuando se juntan materia y antimateria, y su contrario, explotan, digamos, se aniquilan y liberan una gran cantidad de energía. Muchos científicos, y no con poca razón, se plantean, bueno, ¿y si se generan en lugar de bosones de Higgs, se producen los antibosones de Higgs? Ginebra puede desaparecer. Hay otros que por motivos incluso religiosos dicen que no tenemos derecho los seres humanos a buscar una partícula que cree materia, que eso es cosa de Dios, en exclusiva. Pero en general, la demostración del bosón de Higgs abre un panorama muy diferente en la física cuántica, porque explicaría todos estos imposibles ahora mismo de demostrar que estamos buscando, ¿no? Bien, el caso es que entonces la física cuántica es muy válida para explicar qué pasa en un átomo que tiene electrones, protones y neutrones. Esos se dividen en quarks, esos quarks en mesones, en muones, en montones de partículas cada vez más diminutas, hasta que lleguemos a encontrar ese bosón de Higgs. Pero la física cuántica no sirve para explicar las cosas grandes, no nos sirve para explicar por qué se expande el universo, por qué se comprime el tiempo en las inmediaciones de un agujero negro, en una singularidad Einstein-Rosen, por ejemplo. Para eso funciona muy bien la teoría de la relatividad. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos físicas estupendas, fabulosas, una que nos sirve para lo pequeño y otra que nos sirve para lo grande, para lo descomunal. Y las intentamos solapar para tener una teoría del todo y resulta que no se puede hacer. Hay algo que falla, hay una física, una teoría de la relatividad para lo grande y una cuántica para lo pequeño. Entonces, intentando fusionar las ecuaciones, se vio que era insuficiente. ¿Qué es lo que os sucede? Bueno, estos son partículas elementales en las cámaras de burbujas cuando estallan, cuando chocan entre ellas. Las que no tienen comportamiento magnético siguen trayectorias rectilíneas, las que tienen comportamientos magnéticos pues describen, y así es como se van descubriendo todas esas subpartículas. Y todo compuesto, a su vez, por ondas, porque todas estas partículas tienen movimiento ondulatorio. Es muy importante que recordéis esto, porque no podemos funcionar los seres humanos de una manera distinta a cómo funciona el universo y todas las cosas de las que está constituido el universo. Entonces vamos a ver que somos todo también energía y todo ondas. Y vamos a ver la cantidad de ondas que emitimos, que hasta ahora no estábamos detectando, pero ahora ya tenemos tecnología para hacerlo. Esto en la teoría de la relatividad, un poco un plegamiento espaciotemporal en función de la gravedad, pero se quedaba insuficiente. Para ello se tuvo que elaborar la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una belleza, porque la teoría de cuerdas habla de que solamente y solamente existe en el universo energía. Diminutos filamentos que se dice que nunca llegaremos a verlos, de lo pequeños que son, en estado puramente vibracional. En función de la forma que adoptan, son los generadores de las partículas subatómicas. Pero hay un problema. Es que para que la teoría de cuerdas tuviera sentido, hubo que pensar en 6 dimensiones más. Hipergravedad tipo 1, tipo 2, o sea, dimensiones distintas a las que nosotros entendemos que son ancho, largo, alto y tiempo, equivale a estar haciendo razonamientos matemáticos con dimensiones que no están en nuestra mente. Ahí sí que no podemos deformar la realidad. Las estamos suponiendo sobre el papel y están aguantando todos los datos. Entonces, esas dimensiones se supone que son parte del comportamiento anómalo de la materia oscura y de la energía oscura. Es muy posible que no podamos ver ni la materia oscura ni la energía oscura porque precisamente no están en nuestro sistema de dimensiones. Si están en una dimensión, que es como si yo fuera abeja, no vería el rojo. Si están en una quinta, sexta, séptima dimensión, ¿cómo vas a ver y vas a medir? No podemos cuantificarla, solamente vemos los efectos colaterales que producen en los movimientos de otros astros.
Bien, todavía no se podía explicar completamente todos los procesos mediante la teoría de cuerdas. Para eso surge la teoría M, que es lo último. Aquí ya paro, aquí ya no hay más. La teoría M no la entienden ni los que la hicieron. La teoría M no se quedaba contenta con que hacían falta otras 6 dimensiones, sino que decía, no, hace falta una dimensión más para establecer planos. Y aquí hemos visto esto no son las cuerdas como se ven, porque realmente no hay aparato que las detecte y no las podemos ver. Pero bueno, es una simulación de que serían microosciladores que están ahí, en el vacío. Algunas se pueden cerrar. Se dicen que las que se pueden cerrar, las cicladas, son las gravitacionales y serían los gravitones, que son las más complejas de todas de manejar. Bien, esta teoría M lo que nos dice es que esos aros, esas especies de pulseras de los gravitones, además se pueden empezar a rellenar y a expandirse formando membranas. Membranas, por eso la letra M. La teoría de membranas, que es el no va más ya de la física, implica que el crecimiento de esas membranas atañe a todo el tamaño del universo y que el universo estaría contenido en una especie de placenta, ¿no?, con esa membrana, y que es la que confina el universo. Además, se pueden generar más de estas membranas y es muy posible que existieran universos paralelos. Esto es lo que dice la teoría M. Bueno, esto lo digo para que tengáis un poco noción muy general. Habéis visto que no es fácil, pero no es complicado. Se puede dar a modo de resumen para que entendáis un poco de qué estamos compuestos cuando vamos arañando cada vez más abajo. Hay otras teorías, como la de David Bohm. David Bohm es un físico muy interesante porque propuso una de las teorías más bonitas de todo el siglo XX, muy implicado también en temas de la conciencia. De hecho, escribió muchos libros con Jiddu Krishnamurti. Cuando ya un físico empieza a pensar cosas tan raras que ya no son puramente físicas, sino metafísicas, ya son casi filosóficas, pues resulta que tenemos un poco el antecedente de Krishnamurti y David Bohm. Lo mismo que Einstein también tenía conversaciones interminables con Rabindranath Tagore, ¿no? David Bohm creó una teoría que era la totalidad y el orden implicado. Y tiene bastante sentido, y últimamente hay muchísimos autores y muchísimos físicos que la dan por buena, porque establece el universo como algo que se crea a partir de otro universo donde está la verdadera realidad, que sería el orden explicado y el orden implicado. Esto a mí me recordó, cuando lo escuché la primera vez, muchísimo a un concepto que tiene ya más de 2600 años, que es el universo y la propia realidad como la entendía Platón. ¿Os acordáis de las clases de filosofía? El demiurgo. ¿Qué era el demiurgo? La verdadera realidad. ¿Y qué es lo que veíamos nosotros? Las sombras de ese demiurgo. Era una proyección de unas figuras detrás de una hoguera, y una persona que había estado toda su vida condenada a mirar hacia una pared de una cueva veía sombras, pero esas sombras no eran la realidad. La realidad estaba en el demiurgo. Un poco la idea de David Bohm es que nosotros somos la parte densa de la expresión de la realidad. Somos la concreción material, pero que todo obedece a una conciencia, una gran conciencia creadora que ocupa todo el universo y que es donde está todo el conocimiento, y es la que hace que se colapse la onda. Eso del colapso de la función de onda tiene que ver con Schrödinger. En la teoría cuántica se dice que todo es energía y está en estado vibratorio hasta que la observamos, y cuando la observamos se materializa y se concreta, es lo que se llama el colapsar la función de onda. Para eso él desarrolló un experimento que era el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un experimento teórico. Se mete un gato en una caja cerrada, opaca, en la que no se ve nada. Hay un isótopo radiactivo que puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Si se activa el isótopo radiactivo, es un poco rebuscado, abre una cápsula de cianuro y entonces el gato moriría. Y se mete todo intacto. El gato está vivo, el cianuro está cerrado y el isótopo radiactivo en principio no ha hecho nada. ¿Cuál es la paradoja del gato de Schrödinger? Es que en física cuántica se pueden estar en dos estados simultáneamente, en dos estados diferentes. Y solamente cuando se produce una variación al observar el sistema es cuando se colapsa la función de onda y se escoge una posibilidad entre ambas.
entre las dos existentes. Claro, el gato de Schrödinger supone que cuando tú cierras la puerta te haces la pregunta, ¿y el gato estará vivo o estará muerto? ¿Qué habrá sucedido? Solo tienes una manera de saberlo, abrir la caja. Pero si abres la caja, te conviertes en el observador que produce esa alteración, con lo cual puedes provocar que el gato muera en ese mismo instante. Entonces, ¿estará vivo o estará muerto? Es que no lo sé. La única manera que puedes hacer para comprobarlo es abrirla. Y en ese momento no sabrías todavía si el gato ya estaba muerto o lo mataste tú al abrir la caja. Es decir, en física cuántica todo es así de errático. Como todos los valores se producen simultáneamente en todas las posibilidades, la física cuántica depende de que tú provoques una perturbación para que se colapse. Y eso lo haces a través de la conciencia. Eso es lo que viene a decir. Y esa es la teoría de David Bohm. Hay otras teorías, como son la de Karl Pribban, del universo holográfico. Karl Pribban se basó en algunos trabajos de Pitch. Pitch se dedicó a hacer perrerías a las salamandras durante un montón de años. Sacaba los cerebros, los loncheaba, los barajaba, los volvía a meter en los cráneos y comprobaba que las salamandras todavía podían moverse. Decía, pero esto es ilógico, ¿no? Entonces, fue haciendo este tipo de experimentos con zonas, pues corteza cerebral en gato, le podía suprimir el 95% de la corteza cerebral a un gato y el gato seguía viendo, ¿no? Entonces él se dio cuenta que no era tan importante la zona, el córtex, como que la información parecía estar compartiéndose en muchos lugares del cerebro, es lo que él llamó un holograma. ¿Por qué un holograma? Porque Dennis Gabor, unos años antes, había descubierto el holograma. Eso es un rayo láser que se difracta y se hace pasar por unos filtros, de manera que al objeto que vamos a hacer la fotografía con el láser, viene el rayo láser en dos direcciones y uno viene difractado. Cuando eso incide en la placa fotográfica, lo que vemos es un interferograma, es decir, no vemos absolutamente nada con nuestros ojos. Pero si disparamos con un láser en la misma dirección en la que se produce, aparece una imagen. ¿Cuál es lo extraordinario? ¿Qué es algo tan extraordinario que se produce en un holograma? Mira, si cogemos una fotografía normal en papel y la partimos en 4 trozos, la reparto y te diré, ¿a ti qué te ha tocado? A mí el brazo, a mí la pierna, a mí la cabeza. Si partimos un holograma en 4 trozos y lo reparto y os doy un láser y digo, apuntad en esta dirección, tú dirás, tengo la imagen completa y tú también, tengo la imagen completa. Las 4 tendríais la imagen completa. ¿Cómo puede ser? Si lo he partido en 4 trozos. Es que en un holograma la totalidad está en la parte. El todo en la parte. Porque es un interferograma de ondas y todos los puntos del holograma tienen exactamente la misma información. Da lo mismo en cuántos trozos divides el holograma, que siempre vas a tener la totalidad. Digamos que se produce un fractal. Un fractal es un empaquetamiento de información. Bien. Entonces, Karl Pribban empezó a pensar que probablemente la información en el cerebro estaba en forma fractal y estaba en forma holográfica. Por eso podía coger determinadas zonas del cerebro de una salamandra y decir, voy a cambiar este trozo por este y este por este, se los ponía y la salamandra vivía. También es un animal menos evolucionado. Yo no sé cómo le sentaría a una persona que le hicieran eso, pero no me atrevo. El universo holográfico implica que no solamente el cerebro, la memoria y la mente funcionarían de forma holográfica, sino que todo el universo en teoría sería holográfico, en base a fenómenos de hiperpercepción y de otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos que hablar del inconsciente colectivo como un campo informacional cuántico. De esto se dio cuenta el primero Carl Jung. Carl Jung, uno de los grandes de la psiquiatría del siglo XX, cuenta una anécdota de cómo se da cuenta del inconsciente colectivo cuando tenía un paciente que era psicótico y el psicótico le contaba sus cosas. Claro, como buen psicótico no te esperas nada normal y aquel hombre le estaba contando en una consulta que él veía el sol tenía miembro y al moverse producía los vientos en la Tierra. Bueno, buena historia. Este era un hombre inculto que no había salido nunca de Suiza ni nada. Y al cabo de un tiempo,
Carl Jung viajó a otro país, encontró una librería muy antigua, un libro de invocaciones de antigua Persia, en las que se queda sobrecogido cuando, hojeando el libro, ve esa misma imagen que le describía el paciente. Si era hartamente improbable que ese paciente hubiera viajado, que conociera el otro idioma, que hubiera visto ese libro, ¿de dónde le venía ese conocimiento? Es como si hubiera una nube de conocimiento, que luego otros la han llamado noosfera, de conocimiento compartido, y lo que estaba haciendo ese paciente psicótico era entrar y sacar información, igual que como si fueran imágenes oníricas que bajamos en sueños y que de dónde me viene a mí esto, ¿no? Que probablemente sea, así como lo describe Carl Jung, el inconsciente colectivo, pero que es un campo informacional cuántico, no lo podemos ver, y todo lo que no podemos ver ya estamos hablando de un comportamiento cuántico. Si lo pudiéramos ver sería materia y lo podríamos pesar, medir, cuantificar. Entonces ahora vamos a ver, eso es un poco el origen del universo, de qué estamos constituidos en la parte física, pero nos interesa sobre todo el quiénes somos nosotros. Vamos a ver los comportamientos cuánticos que se dan en el cuerpo humano, porque es imposible que no se den comportamientos cuánticos si la cuántica está en el movimiento de cada una de nuestras partículas subatómicas, en el funcionamiento de nuestros átomos. Lo que pasa es que somos muy racionales, tenemos una mentalidad muy cartesiana, muy newtoniana, y cualquier cosa que no podemos comprender bien la descartamos. Durante mucho tiempo todo lo que no se podía medir, la ciencia directamente ha dicho no existe. Ahora ya no, ya creo que vamos parando un poquito esa tendencia, y el no existe es no lo puedo medir todavía o no lo puedo demostrar todavía. Para el que tenga impaciencia, tranquilo, la ciencia es como una pisonadora, va lenta, pero llega. Si te pones en una posición demasiado firme, te va a aplastar. Eso de los enrocamientos en ciencia no existen. Hace 120 años en la prensa se reían de aquellos que construían máquinas para volar, porque decían que volar era para Dios y para las aves, y que era imposible. 3 o 4 años más tarde, los hermanos Wright volaban. Y esto eran revistas científicas las que se mofaban de esos pioneros de la aviación. Entonces, yo por lo menos tengo la costumbre de que aquellas cosas que me resulten extrañas y no pueda demostrar, nunca las descarto. En ciencia no puedes hacer eso. Simplemente de momento no las puedo demostrar, no las puedo medir, pero la mente siempre abierta. Por ejemplo, si os preguntara qué es la Tierra y hasta dónde llega la Tierra, y la mayoría de las personas dicen hasta aquí, piensan en el suelo, y sin embargo la Tierra no termina ahí. La Tierra, si pudiéramos compararla con un ser, aparte de eso, tiene una atmósfera, aparte de eso tiene una ionosfera, y aparte de eso, ¿qué más hay? Hay más, hay un campo magnético, gracias a él vivimos, si no, tan cerca del Sol como estamos, no podríamos sobrevivir. Os presento a la Tierra tal como es, entera. Tenemos la idea de la Tierra, la imagen está desde la Luna, de que es una esfera llena de agua, de continentes, ¿no? Pero es que esto cuenta. Porque precisamente esto es una emanación solar de estas que está viendo en estos últimos días, os habéis enterado por la prensa, ¿no? Que han provocado problemas en las comunicaciones, pues es una emanación de partículas ionizadas que si no fuera por este campo magnético que rodea a la Tierra, este es el Schettad, y esta es la parte frontal, sencillamente estaríamos abrasados hace ya demasiado tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como son partículas ionizadas, interaccionan con el campo magnético de la Tierra y las desvía, la mayoría las dispersa al espacio, pero una pequeña parte pueden quedar atrapadas por afinidad en la carga o en el comportamiento magnético y ser atraídas hacia las regiones polares. Cuando chocan con las partículas del aire, producen una ionización que emite una luz y es una aurora boreal. Esas son las auroras boreales. Bueno, pues esto es la Tierra en su conjunto. No podríamos decir que solamente es la corteza, lo que es la geosfera. No, tiene una magnetosfera que también cuenta. ¿Por qué os digo eso? Porque ¿dónde termináis vosotros? ¿Aquí? El cuerpo humano termina ahí. Lo que pasa es que no lo veis. O algunos no lo veis. Hay quien tiene capacidad para verlo. Los que hablan de Laura. Eso es un cuerpo humano entero, con su parte energética. Esto es una transformación de una placa fotográfica por el método Kirlian, en el cual puedes ver el componente magnético del cuerpo humano. Eso somos. Eso somos y así nos interrelacionamos. Vosotros dos estáis compartiendo ahora mismo vuestro biocampo. El campo magnético del corazón se puede detectar con máquinas Squid
Claro, esto antes decirlo te llamaban loco. Ahora no, cuando ya tenemos máquinas que son capaces de detectar campos 1000 millones de veces más débiles que el de la Tierra, como por ejemplo el campo magnético que produce el corazón. El corazón es muy magnético, porque es muy grande, se mueve mucho, tiene fluidos, la sangre es un fluido lleno de iones y es muy buen conductor de la electricidad, y cuando las partículas iones se mueven, siempre producen campo magnético. Como la sangre está cargada de iones, simplemente por el movimiento está produciendo un campo magnético. No es el de la Tierra, tampoco somos del tamaño de la Tierra, obviamente. Entonces, tuvo que esperar un cierto tiempo a que se tuviera una tecnología lo suficientemente fiable y fina para detectar esos campos magnéticos. Esos son los detectores SQUID. Y un SQUID detecta el campo magnético del corazón a una distancia como de aquí a la tercera o cuarta fila. Podría estar. Quiere decir que el campo magnético cardíaco está interconectado. Quizás esa es la razón por la que muchas veces te acercas a una persona, se te queda demasiado cerca y tú, estos varas que dan otro paso para adelante y tú vas para atrás, ¿no? Y es que eso se percibe, eso se capta. No pensábamos que tuviéramos receptores de campo magnético, pero sí los tenemos. Resulta que el cerebro, el 1% de las células que tiene son ferromagnetita, que es un detector magnético. No tenemos suficiente como para guiarnos para volver a casa como las palomas mensajeras en base a leer el campo magnético, pero sí como para notar pequeñas variaciones en nuestro campo magnético. Por eso hay veces que sentimos que nos invaden. Vamos a ver otro tipo de campos magnéticos, el que produce el cerebro, que es el más interesante. El cerebro es un procesador inmenso y produce un montón de distintos tipos de ondas. En general, ahora mismo, todos, salvo que haya alguno por ahí medio dormido, que siempre hay alguno, el campo normal en la escucha, o yo que estoy hablando ahora, que estoy en estado de alerta, de enfoque de atención y ocupado o pensando así activamente, emiten radiaciones beta, que son radiaciones de entre 13 y 30 hercios. Son radiaciones fuertes, pero todavía habría una banda superior, pero ahí es para ataques epilépticos, un psicótico, cuando estás rojo de ira, cuando ya el cerebro se escapa de lo normal y puede barrer todavía más de 30 hercios. Un hercio es un ciclo por segundo. Una onda que describe un ciclo completo, una longitud de onda completa, en un segundo. 30 hercios son 30 por segundo, es bastante rápida. El cerebro, cuando está muy activo, pues tiene que funcionar con más frecuencia, ¿no? Luego estarían las ondas alfa, de 9 a 12, que es cuando estamos relajados, con imaginación, con sueños diurnos, estás ensoñando, pensando en no sé qué. Y entonces el cerebro emite en alfa. Hay una radiación muy interesante que es esta, la radiación teta, que se produce entre 4 y 8 hercios, que es la que se induce en estado de meditación, en estado de flujo de ideas, el enlace con el inconsciente. Aquí es donde entran los yogis cuando hacen meditación profunda. Aquí es donde los místicos entran en contacto con la consciencia, con ese inconsciente colectivo del que hablábamos, porque vienen con información que no tenían, ¿no? Aquí es cuando se canaliza. La consagración de la primavera, de Rimsky-Korsakov, dice que se le ocurrió soñando. Y es que cuando estamos en sueños profundos, estamos canalizando cosas en ese enlace con el inconsciente, ¿no? Hay muchos casos. Mendeleev, la tabla del sistema periódico de los elementos químicos, también la vio en un sueño. Parece que los sueños nos llevan, nos transportan a ese banco de datos que hubiere por ahí, esa noosfera. Hay todavía una franja menor, que sería el delta, entre 1 y 3 hercios, que es una franja de inconsciencia, no se siente nada y es la típica del sueño profundo. Todos los sueños que se tienen en esta franja, del 1 al 3 hercios, no se recuerdan por la mañana, pero sí podemos recordar los sueños que hemos tenido mientras estábamos en una franja teta entre 4 y 8 hercios. Esto es uno de los muchos ondas que emitimos en el cerebro. Las produce el tálamo y están en este sentido, están barriendo constantemente. No se pueden parar las ondas cerebrales. Parar las ondas cerebrales supone que por debajo de 1 hercio entras en coma. En estado de premuerte se tienen como 0,5 hercios. Es una onda ya casi extinguiéndose.
Uno de los efectos más característicos del efecto de arrastre de las ondas cerebrales, o sea, es el efecto de arrastre de las ondas cerebrales, y es que las ondas cerebrales se comportan de una forma tribal. Es un comportamiento que está enraizado en nuestros genes. Cuando estamos en grupo nos sincronizamos con muchas cosas. Ahora ya lo estamos viendo y comprobando por mediación de estudios científicos muy serios que nos podemos sincronizar incluso con el campo magnético de la Tierra, con los pulsos de la Tierra, con la propia carga que hay de radiación en la ionosfera terrestre. Y eso es un efecto que se produce por la entrada de unos iones de calcio hacia el tálamo. Entonces ahí se generan las ondas cerebrales tal como las produce él, pero cuando pasan 20 a 25 segundos, los iones de calcio no pueden seguir aumentando porque producirían intoxicación de la propia neurona, entonces se detiene el flujo de calcio y el cerebro se queda como parado, sin emitir ondas. Y es en ese momento cuando nada, no está el oscilador, no está el diapasón provocando oscilaciones, cuando es susceptible de poderse coordinar con campos externos o con radiaciones externas. Eso se trabajaría también un poco en la hipnosis. Otra manera de sincronizar las ondas cerebrales es los sonidos binaurales. Si ponemos unos auriculares a ambos lados y por uno entramos o hacemos entrar una frecuencia de 500 hercios y por el otro de 510, no se sabe por qué, si es porque hay una extinción de las propias ondas por interferencia destructiva, pero se puede detectar una onda emitida desde el centro del cerebro, probablemente de una de las cavidades del cerebro, que es la diferencia entre la frecuencia de las dos ondas. Si esta es de 500, si esta es de 510, el cerebro emite una frecuencia de 10 hercios. Esta es una técnica súper novedosa para provocar estados alterados de conciencia. Si yo tengo un neurótico, por ejemplo, que está en 35-40 permanentemente, puedo ponerle unos sonidos binaurales de manera que le ponga a su cerebrito a 10 hercios, que es una radiación alfa y que está calmado completamente el paciente. O lo puedo emplear para mejorar otras cosas que suceden cuando se está en las frecuencias alfa-teta. Creatividad, imaginación, canalización de conocimientos, mejora del rendimiento intelectual. Es decir, si yo puedo conseguir ponerme unos cascos y que pueda llevar a cabo una tarea, por ejemplo, artística, esto es muy típico en artistas, que se metan en frecuencias de entre 7 y 8 hercios, son más imaginativos en esas frecuencias. Por eso muchos de ellos, ya sabéis, todas estas cosas que parece como que fomentan la actividad del cerebro y que la producción de esas ondas, en realidad, fomentan la creatividad, pero porque hay drogas que inducen a que el cerebro entre en lo que se llaman estados no ordinarios de conciencia. Stanislav Grof es un científico, tuve la oportunidad de conocerle hace bien poquito y estuve delante del tipo que más veces se ha colocado con LSD en la historia. ¿Por qué? Pues porque él provocaba estados alterados de conciencia con LSD, con ácido lisérgico. Y el ácido lisérgico es otra manera de comprobar la existencia de ese inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que le contaban a sus pacientes cuando se despertaban? Pues de todo, unas experiencias súper extravagantes. Toda la época hippie habéis visto toda la iconografía y pinturas, colores, la alteración de las percepciones, de los sentidos, mezcla de unos sentidos con otros, porque ellos pueden oír los colores me hablan, imagínate, se cambian, ¿no? Esa psicodislexia. Pero él se sorprendió mucho, Stanislav Grof, porque gente, pues probablemente sin cultura, sin conocimientos médicos ni nada, había una experiencia que casi todos le contaban, y era la experiencia de contar detalladamente y desde un punto de vista prácticamente científico lo que fue su experiencia fetal, los cambios que se iban produciendo. Entonces, ¿cómo pueden sacar este conocimiento personas que no han abierto un libro de medicina nunca, ¿no? E incluso otros que decían que habían viajado fuera del cuerpo, que habían visto zonas y podían describir regiones del mundo en las que no habían estado con un grado de precisión tremendo. Un poco la migración de la conciencia, ¿no? Bajo el efecto del LSD. Él probó como unas 3.000, tiene como 3.000 estudios hechos con LSD. Luego lo prohibieron el LSD y fue capaz de investigar hasta que desarrolló un sistema que mediante luces estroboscópicas y una respiración muy rápida provoca los mismos estados de alteración de la conciencia y sigue trabajando con ello, y es una técnica que se practica incluso aquí y que puede tener muy buenos resultados, ¿no?
Entonces, los estados alterados de la conciencia son esos estados en los cuales llevamos al cerebro a esa situación de entre 4 y 8 hercios en los cuales suceden cosas con la mente y a nivel de la conciencia, ¿no? Lo ideal es que este estado es un estado en el que pasamos todos por la noche, pero justo ahí nos quedamos dormidos. La mayoría de las veces no vamos a recordar los sueños, pero lo ideal es que mediante técnicas de meditación, respiración holotrópica, pudiéramos estar conscientes y pudiéramos tener nuestro cerebro entre 4 y 8 hercios. Pensaríamos de otra manera. Se calcula que aprovechamos nada más que el 10% del potencial de nuestra mente. Las personas que son capaces de entrar en estos 4 a 8 hercios tienen una concentración fuera de lo normal y son personas que brillan mucho. Entonces, bueno, técnicas de estas, de meditación y de yoga, son una forma de acostumbrar al cerebro a entrar, si no en las franjas teta, por lo menos en las alfa. Esto es la resonancia Schumann. Como hemos dicho, la Tierra no termina aquí, sino que hay una ionosfera, hay un cinturón Van Allen, que lo que hace es desviar radiaciones del Sol y hace que se comporte como una capa condensadora de electricidad. Cada segundo que pasa, ahora mismo, han caído 10 rayos en el mundo. 10 rayos por segundo, más o menos. Eso es mucha energía, con más de entre 100 y 500.000 voltios por rayo. Imaginaos la carga eléctrica que se está produciendo en todo momento. Ojalá la pudiéramos aprovechar, ¿no? Pero no podemos. Bueno, para algo sí. Esa carga lo que provoca es una radiación electromagnética de fondo que rebota entre la ionosfera y la superficie de la Tierra. Hay veces que se puede anular por efecto de las tormentas solares. Ahora, por ejemplo, hemos tenido un problema. Esa pérdida de la recepción de radio de Australia, China e India de hace 2 semanas es porque las tormentas solares, si son muy intensas, pueden debilitar la ionosfera y al debilitar la ionosfera, esta radiación se atenúa. Y esa radiación es la que permite que se pueda transmitir la radio en ondas ELF, Extreme Large Frequencies, que son las ondas de onda más larga, el AM, ¿no? Donde tú tienes una emisora en España y la pueden escuchar en Iberoamérica. Lo que está haciendo esa onda de radio es rebotar gracias a esa, digamos, ionización o electrificación de la atmósfera y hace que pueda llegar una onda de radio hasta ahí. Por eso, cuando viene una tormenta solar, se debilita la ionosfera, se nos va esa carga, esa resonancia Schumann, y perdemos la capacidad de emitir o transmitir ondas tipo ELF. Bueno, la resonancia Schumann tiene otra peculiaridad, y es que la resonancia Schumann tiene unos valores de frecuencia muy parecidos a las ondas alfa y teta. Y justo cuando nos vamos a dormir, normalmente está cerca de los 8 hercios. Y qué curioso que cuando nos vamos a dormir nos quedamos ahí durante unos minutos, unos días en 8, otros en 7,8, otros en cerca de 10. Cuando nos abandonamos al sueño, nos quedamos resonando con la resonancia Schumann. Con la resonancia Schumann. Y la resonancia Schumann implica que si tu cerebro se te queda en 7 o 8 hercios, es un estado de calma muy tranquilo. Y si se te va hacia 13 o 14, como puede ser, pues ese día estarás más crispado por el efecto de arrastre de las ondas cerebrales, que se dejan sintonizar por otro tipo de ondas, que sean parecidas y de frecuencias parecidas. ¿Nos ha dado la sensación a veces que os levantáis un día por la mañana y está todo el mundo como enojado? Todo el mundo te pita, te adelantan por la derecha, por la izquierda, te frenan, te insultan. Llegas a la oficina y te han dicho bestialidades en un momento, ¿no? Y por el contrario, también hay días que da la sensación de que está todo el mundo dormido. ¿Qué pasa hoy? A 40, el otro día me llevaba a mí una, a 50 toda la autovía, a las 5, digo, no puede ser, ¿no? Pero es que el de al lado iba igual. Digo, pasa algo, aquí hay una tormenta solar. Es que se sincroniza con eso, nuestro cerebro. Esos días en que estamos todos muy crispados son días en que la resonancia Schumann tira hacia frecuencias mucho más enérgicas, más activas, y entonces hace que nosotros también aumentemos nuestra actividad cerebral. Y eso nos da agresividad, sin saber por qué, sin tener culpa, ¿no? Ahora que lo entendáis un poco, cuando os insulten, ¿qué es la resonancia Schumann, hombre?
Y cuando está muy baja, pues muy bien, ese es un día ideal para pintar un cuadro, porque te van a venir, te vas a inspirar, vas a tener una cantidad de ideas oníricas o pseudo-oníricas tremendas. Sería un día ideal para la creatividad, un día de estos de estar todo el mundo aplatanado. Entonces, bueno, eso es la resonancia Schumann, para que veáis que estamos súper rodeados de frecuencias, ¿no? Más tipos de ondas que nos pueden explicar lo que verdaderamente somos. Este hombre no le dieron el premio Nobel porque yo creo que tocó el callo a alguna multinacional y no se lo quisieron dar, porque se metió a investigar temas de cáncer con emisión biofotónica, con buenos resultados además, y lo persiguieron hasta que lo aburrieron. Fritz Albert Popp fue el primero en darse cuenta que las células podían emitir fotones. Libro de física en mano o de química, es una tontería, eso ya lo suponíamos. Siempre que hay reacciones químicas se produce un desprendimiento de energía. ¿En forma de qué? Una radiación electromagnética. Luego, si tuviéramos un aparato suficientemente delicado y fino, muy preciso, podríamos detectar la emisión de esos fotones. Bien. Fritz Albert Popp lo hizo. Lo hizo con una cámara que le mandó construir a un alumno, porque el alumno se puso muy pesado, que quería trabajar con él, y dice, que le quería llevar la tesis doctoral, dice, te llevo la tesis doctoral si me construyes una cámara de captura de biofotones. Y el tipo debía ser un manitas, o yo no sé si tenía un primo ingeniero, qué sé yo, pero la cámara de captura de fotones de Schultz no se ha igualado su precisión ni su calidad en 30 o 40 años. Una cámara pequeñita, pero ponen allí una semillita germinando, unas células, y entonces lo que hace es detectar, lleva unos amplificadores muy grandes de manera que puede detectar lo que hace la luz ahí. Claro, la sorpresa de la emisión biofotónica es que no es una emisión cualquiera, es que se parece más a un láser que a una emisión. Está perfectamente empaquetada la información, es decir, es muy coherente la luz que emiten las células. Y si es muy coherente, debe ser por algo. Entre otras cosas, porque se emplean esa comunicación biofotónica para comunicarse las células entre sí. Y Fritz Albert Popp lo hizo. Cogió cultivos celulares y los metió en cámaras totalmente estancas. Entre ellas solamente se podían ver por unas cámaras de cuarzo, por unas ventanas de cuarzo que eran transparentes. Entonces, los dos tipos de células idénticos sacados del mismo frasco, en las mismas condiciones, en una inoculó una sustancia que permitió que una de ellas entrara en un proceso patológico, uno de esos grupos de células. Al cabo de 3 días, la otra cámara tenía la misma patología. Si no ha habido transmisión material de ningún tipo, ¿cómo se han comunicado entre ellas? Por radiación, por biofotones. Lo único que podía atravesar esas cámaras selladas eran la luz a través de las ventanas de cuarzo. Hoy día sabemos que la propagación de frecuencias en el entorno puede provocar muchas patologías. Por ejemplo, otro experimento que se ha hecho y no hace tanto. Cuando se inducen efectos teratógenos, quiere decir malformación fetal en una rata que está preñada, cuando esa rata se pone en medio de una jaula de ratas preñadas, pero con ratoncitos todos sanos en gestación, al final lo que hace es que se induce a que el resto de las ratas experimenten la misma malformación fetal, las crías. ¿Cómo se produce eso? Por emisión de la radiación. Es decir, las células emiten señales muy armónicas y muy coherentes, muy tipo láser. Cuando estamos sometidos a radiaciones que son incoherentes, que tienen mucho defecto, digamos, por el efecto de arrastre que tienen las ondas cerebrales y también las células lo experimentan, se pueden contaminar y hacer que su programa, su melodía, se desintonice y que aparezcan ese tipo de, digamos, contaminaciones o contagios. La verdad que Fritz Albert Popp hizo montones de experimentos y ahora ya no trabaja. El año pasado estuve a punto de conseguir verlo, de un amigo, pero 4 días antes tuvo un ictus y no pudimos, y ahora pues está un poco pues intentando recuperarse porque Fritz Albert Popp es el pionero en la emisión biofotónica. Yo trabajo mucho con biofotones y con bioresonancia también. Otra emisión, esta sí que es alucinante, es la emisión biofotónica del ADN. Esto lo descubrió Piotr Garyaev. Lo había hecho antes
pop. Lo que pasa es que Piotr Garyaev, de la Escuela de Ciencias de Moscú, consiguió una novedad. Y es demostrar que las ondas que producen las cadenas de DNA desecado y purificado son ondas solitónicas. Esto no se sabía hasta ese momento. Esto ha sido una investigación de hace 7 o 8 años escasamente. El estudio dejó un poco sorprendidos y con los pelos de punta al equipo. De hecho, se hizo en mirroring con Toronto también y con Finlandia. Hubo otro equipo que lo hizo. Se hacen en mirroring, en espejo, porque si tú desarrollas algo, siempre es bueno que haya equipos que contrastan lo que tú estás haciendo para que tengan los mismos resultados y eso valida la técnica. A todos les pasó lo mismo. Tirando con un láser a esas células, disparando con un láser de muy baja intensidad, hicieron lo que hacen los espías para escuchar una conversación telefónica a varios kilómetros. Y es disparar un láser a un cristal. Cuando estamos hablando, estamos haciendo oscilar el cristal. Es lo mismo que está haciendo ese altavoz. Está oscilando una membrana que tiene y esa oscilación mueve el aire y hace que se produzca la voz, se amplifique mi voz. Pues con un láser a varios kilómetros apuntas a un cristal y si hay gente hablando, registra la vibración del cristal, rebota, se analiza y tienes una conversación a 5 kilómetros. O sea que no te puedes esconder de esta gente. Ellos hicieron lo mismo, pero al DNA. Registraron la emisión y se dieron cuenta de que lo que emiten las moléculas de DNA es una onda solitónica. La onda solitónica es muy especial. El primero que la vio fue en 1834, Russell, un ingeniero que estaba probando embarcaciones en un canal de ensayos, que vio que de pronto, al pararse una embarcación, surgió una ola muy grande y no se extinguía. Vamos a entrar ya en palabras mayores, porque obviamente si hay mucha energía, tiene que haber procesos en los que esa energía oscura esté aflorando aquí sin darnos cuenta. Y las ondas solitónicas son así. Una ola en un canal un poco estrecho tiene que ir rozando con los bordes y se tiene que ir atenuando hasta que en unos pocos metros va desapareciendo, como cuando tiras una piedra, un charco, llega un poquito nada más. Pero aquella ola seguía y seguía y seguía, cogió el caballo, siguió la ola y la siguió durante varios kilómetros que medía el canal. ¿De dónde sacaba la energía esa ola para que no se extinguiera? Parece imposible, ¿no? No supo darle explicación, pero de vez en cuando se ven ondas solitónicas en la naturaleza. También son tan fiables las ondas solitónicas porque no se extinguen, que son las que se emplean para meter en la fibra óptica la información. Cuando no se empleaban las ondas solitónicas, sino simplemente un láser, las fibras ópticas podían mandar información a muy pocos kilómetros. Sin embargo, desde que se empezaron a poner con láser solitónicos que no extinguen, que no deforman la información, se ha conseguido mandar ya terabytes a 13.000 kilómetros de distancia en un solo cable. Bueno, pues resulta que el ADN emite una radiación láser solitónica. Si nosotros hemos empleado los láseres solitónicos para que no se pierda la información, porque lo más importante de la información es que llegue, y que llegue fidedigna. Si se desvirtúa por el camino, no me sirve. ¿Por qué el ADN emite en ondas solitónicas? Yo creo que tiene que hacer algo importante, o sea, tiene que como que dar una comunicación, ¿no? Si todas las células emiten y el ADN es el que tiene toda la, digamos, el código genético, el ADN no lo manda en cualquier tipo de onda que se pueda distorsionar, sino que emite en onda solitónica. Bien, el ADN es que es muy curioso porque tiene además otra cualidad. Este señor, Luc Montagnier, fue el premio Nobel en los años 80 por descubrir el virus del SIDA. ¿Os acordáis de él? Por lo menos os suena. Luc Montagnier hace la primera teletransportación cuántica del ADN y está admitida ya por la ciencia. Se ponen 2 cámaras en paralelo, con agua pura, en esta no pone nada y en esta pone ADN. Envuelve las dos en espiras de cobre. Y después hace una prueba con DNA polimerasa. En el caso de que haya ADN, la DNA polimerasa se encuentra con él y lo que hace es abrir las hebras de DNA y produce unos subproductos
que se detectan. Entonces, él lo que hizo, poner ADN en esta y nada en la otra. Indujo que se formara una resonancia con una bobina electromagnética y el ADN debió emitir. Cuando pusieron la DNA polimerasa en este tanque, obviamente funcionó porque tenía ADN, pero cuando la pusieron en el tanque de la izquierda, la DNA polimerasa estaba funcionando. Es un ejemplo que nadie se explica por qué se produce, pero es como si se teletransportara el ADN. ¿Cómo? Si no tienen los mismos átomos. La estructura del agua es un poco el funcionamiento que se sospecha que tiene la homeopatía, que es una estructuración de las moléculas de agua y que queda impregnada o que queda magnetizada con la misma información. De esto hemos hablado ya, del inconsciente colectivo de Carl Jung, pero lo traigo otra vez a colación para que veamos un poco cómo estos sistemas de comunicación del organismo, estos sistemas a través de ondas, son cómo se comunican nuestras células, que hasta ahora pensábamos que era todo a través de nervios. Sin embargo, no solamente a través de nervios. Estamos viendo ya que puede haber comunicaciones mucho más rápidas que son comunicaciones a través de luz. Y cuando hay ese tipo de fenómenos, de canalizaciones, se está yendo al inconsciente colectivo y se está yendo a través de emisiones de ondas. Evidentemente, no es un archivo físico en el que vamos por las noches y soñamos estas cosas o nos comunicamos, ¿no? Son fenómenos de hiperpercepción. Es como cuando una madre detecta que a su hijo le ha ocurrido algo, acaba de tener un accidente a miles de kilómetros, y eso sabéis que se produce. Todos conocemos casos, ¿no? Son fenómenos de hiperpercepción, pero ¿cómo se producen, no? ¿Qué tipo de ondas, no? Habría que hablar de los fenómenos no locales en el universo, que también se producen. Eso es que en física cuántica se contempla que las cosas pueden estar en dos puntos a la vez simultáneamente. Eso, en nuestra física dimensional, en nuestro entendimiento, es imposible. Sin embargo, en física cuántica es posible. Bueno, pues el primero que lo demostró esto fue Alan Aspect. Alan Aspect coordinó un grupo de fotones, les puso en similitud cuántica y después separó los haces. Pero estaban en identidad cuántica, quiere decir que si tenían el spin con valor más un medio, todos tenían valor más un medio, entonces los separó. Y cuando ya estaban separados, y sin ningún contacto entre ellos, totalmente confinados, lo que hizo fue provocar cambios en los espines de un grupo. Y si hacía que adquirieran el valor menos un medio, los del otro grupo instantáneamente hacían lo mismo. Pero ¿cómo podría producirse si realmente no estaban conectados por nada ni comunicados por nada? Eso es la teletransportación cuántica. El año pasado, hacia el mes de febrero, lo consiguió un equipo chino, separar fotones 18 kilómetros, y si les ponía, por decir de alguna manera que podáis comprender, los pongo a estos verdes, los otros a 18 kilómetros se ponían verdes, azules, azules, rojos, rojos, sin ningún contacto. Eso a nivel de la cuántica es posible, ¿no? Entonces, a nivel de la cuántica también funciona nuestro cerebro, porque hace cosas que no se pueden demostrar según la física clásica. ¿Cómo vas a demostrar tú que eres capaz de tener lo que llamamos intuiciones, que una persona cercana a ti le haya ocurrido algo en ese momento? O piensas en una persona que hace mucho tiempo que no pensabas en él y en ese momento te viene la llamada de teléfono. Son fenómenos de hipercomunicación. Sobre todo en pareja también se produce mucho. Lo de dices algo, me lo has quitado de la boca ahora mismo. Y eso te pasa a lo largo de todo el día varias veces, porque en esa cercanía y con los campos electromagnéticos que producimos en contacto, son muy fáciles los fenómenos de telepatía entre dos personas que están como esos espines de los electrones, esos fotones, cuando están en los mismos estados de cuantización. Si no estás, si no resuenas, tu mujer, no te preocupes, que no te va a quitar la palabra nunca. No se le va a ocurrir lo mismo. Porque para eso hay que estar sintonizado. Y cuando se está sintonizado, cuando se vibra un diapasón que sea parecido a otro en tamaño, le hace funcionar y pone en vibración al otro. ¿Entiendes? Cuando son muy distintos, no. Por eso está el efecto de arrastre. El efecto de arrastre es una manera de que actuemos de forma tribal. Somos animales muy tribales todavía y nos cuesta mucho cambiar ese comportamiento. Y una de las explicaciones es ese efecto de
arrastre de las ondas cerebrales por las cuales cuando estamos en grupo es muy fácil que todos terminemos con el mismo estado de ánimo. No te apetecía ir al fútbol, pero fuiste, y una vez que te metiste en toda la maraña, terminaste dando botes, como todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre a nivel grupal. El grupo, para nosotros, nos da una ventaja y por eso crea sintonizaciones constantemente. Bueno, Bernanke y Teilhard de Chardin desarrollaron una teoría, y es que toda esa fuente de conocimiento y de cosas que suceden como porque sí, no se puede explicar, eso no existe, tú estás loco, tenía que estar en algún sitio o en algún estado, ¿no? Ellos desarrollaron el concepto de que había una geosfera, que es la Tierra, había una biosfera, que somos los seres vivos, y había una noosfera, que es un noos conocimiento, esfera que está en la Tierra, estará rodeando, ¿no? Yo lo he puesto así como muy vaporoso, porque no tenemos así la noción real de lo que sea. Realmente, sí, el inconsciente colectivo tiene ese paralelismo con la noosfera, evidentemente nadie lo ha visto, lo ha medido, lo ha cuantificado, como nadie puede negar la existencia ya de la energía oscura o de la materia oscura. ¿Qué es entonces? Parece como que es una colección de todos los pensamientos que tuviéramos, de todo el conocimiento. Esa noosfera se refiere a eso, que cada vez que pensamos emitimos esa señal, y como igual hemos emitido señales al espacio que todavía estarán viajando con algunas ondas para ver si alguien o algo lo contesta, las radiaciones electromagnéticas tienen una particularidad. Una vez que se emiten, si no chocan con nada que sea suficientemente poderoso para extinguirlas, no se extinguen y viajan de continuo. Esa radiación que le mandó la NASA en los años 70, sigue viajando hoy día. ¿Y qué son nuestros pensamientos? ¿Alguien ha visto pensamientos? ¿Los ha comprado al peso? ¿Algún neurocirujano ha quitado pensamientos a algún enfermo? Los pensamientos no están anclados a la materia. Los pensamientos son radiaciones. Entonces, cuando pensamos, emitimos nuestros pensamientos. Si es que hasta cuando alguien está pensando de nosotros de una forma intensa, a uno le viene a la memoria esa persona. Somos capaces de detectar cuando una persona nos está mirando fijamente, sin verlo, por la espalda. ¿No te da la sensación de que te miran muchas veces, te das la vuelta y lo pillas? ¿Sí? Porque son ondas de pensamiento que nuestro cerebro está preparado, pero muy sutilmente. Quizás ahora nos cuesta mucho entender todo esto. ¿Por qué? Porque llevamos unos cuantos siglos de técnica, de racionalismo puro y duro. Sin embargo, todas estas cosas de las que yo estoy hablando están perfectamente recogidas en tradiciones muy antiguas que con menos técnica, con más intuición, con más corazón, eran capaces de detectarla. Esto no se lo hubieran tenido que contar a ellos. Ahora sí. Entonces, esa noosfera es un campo en el cual se puede entrar y se puede coger datos. Ahí es donde están los fenómenos de hipercomunicación, ¿no? Montagne-Ullmann investigó con miles de pacientes y hacía un experimento con ellos. Ponía a uno a dormir plácidamente en una habitación, y en la habitación de al lado ponía un sujeto y le daba cuadros, figuras, objetos, y le decía, piensa intensamente en esta lámina que estás viendo. Este fue uno de ellos, el cuadro de Chagall, ¿no? Y tal como fue aquel experimento, y luego hizo miles, les preguntaba, después de despertarse a esos pacientes, oye, ¿en qué has soñado? Y el paciente le contó, pues he visto como si fuera Francia, como una figura rara, había muchos colores, como un gato. O sea, realmente en sueños habían captado lo que le estaba transmitiendo el otro con el pensamiento. Luego igual hay una transferencia del pensamiento. Hay muchos estudios muy buenos, muy científicos con esto. Jacobo Greenberg, por ejemplo, en México y en la Universidad de Los Ángeles, ponían yogis en jaulas de Faraday. Primero les ponían a meditar y les decía que se sintonizaran entre ellos, igual que los fotones, dejarles en un estado de coherencia cuántica, ¿no? Que sus cerebros conectaran intensamente. Bueno, pues luego Jacobo Greenberg separaba a los yogis y los metía en jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday son lo más parecido a un gallinero. Es de tela metálica y lo que hace es interferir en la comunicación de las ondas electromagnéticas para que no pasaran dentro. Y le pedía a uno
que le proyectara algún tipo de pensamiento al otro. Le decía, pues imagínate en esta situación o en este objeto. Acertaban en el 74% de los casos en la transferencia de pensamiento. Estamos hablando de yogis muy experimentados y que, obviamente, cuando se concentran, entran en esas franjas de los 4 o 7 hercios, son muy potentes con la concentración en meditación. Entonces, a través de la meditación se estaban mandando pensamientos. Y Ullmann lo hizo a través de los sueños y se vio a través de miles de pacientes, hizo como 12.000 casos, que en los sueños se podía hacer que una persona proyectara el pensamiento y bajara la información, ¿no? Quizá por eso se dice lo de voy a consultarlo con la almohada, ¿no? Los pensamientos que llevas justo cuando te vas a quedar dormido son fundamentales, porque condicionan la actividad de tu cerebro y de tu pensamiento mientras duermes. Llévate un pensamiento positivo. Si quieres resolver algo que no des con ello, que intenta pensar en eso justo antes de dormirte, porque lo vas a meter a la conciencia. Ahí vas a encontrar la solución. Y, por ejemplo, la evidencia. Esa noosfera es una fuente de conocimiento para alguien que pueda entrar en ella, ¿no? Evidentemente, la evidencia está llena de charlatanería. Yo, personalmente, metería en la cárcel al 99% de ellos. Estos que te hacen evidencia por teléfono, de cualquier manera. Yo, cuando me hablan ya de velas, de túnicas y de cosas de estas, me pongo enfermo. Sin embargo, sí hay gente que es buena y que es potente haciendo esto. Entonces, a la gente que es seria, cabe la pregunta de que en qué consiste esto de la evidencia, el poder adivinar cosas que han sucedido, suceden o van a suceder. Yo he estado estudiando en los últimos años bastante gente de este tipo. Algunos, bueno, parece que sí, que medio funcionaban, otros nada, prácticamente, pero tengo el caso de una persona que además la vamos a ver ahora otra vez en Semana Santa, que es una mujer que vive en Ucrania, en un pueblecito, que lo que te dice esta mujer, Luda, si es malo, échate a temblar. Y si es bueno, créetelo porque te va a pasar. Detalles con una finura, porque la mayoría de los videntes, pues, como los horóscopos, y te va a ir muy bien, y vas a conocer a una persona con la que vas a estar encantado. Bueno, sí, pues esas son cosas tan abiertas, tan dóciles, ¿no?, que te las crees, pero luego no suceden. Pero Luda, cuando te dice algo, es que te dice el tipo de coche que tienes, te dice el color, te dice el nombre de una persona a la que llevas solamente una foto y te dice el nombre más o menos aproximado. Si no te dice Roberto, te dice veo una R, una B, como una T-O, no sé qué. Ella habla ruso y ucraniano nada más, entonces los nombres que no conoce les resultan complicados. Te dice cosas que no sabías tú. Oye, ¿tuviste un problema hace unos meses? Sí. Y dice, ¿te pasó esto y esto y esto? Y además te lo da con detalle. Y dice, es que tenías uno trabajando contigo que te lo provocó y se llama fulano de tal. Lo compruebas y dices, madre mía, pero ¿cómo lo puede hacer? El caso ya más espeluznante, lo dejo un poco para el final, para que entendamos qué es esto de la conciencia y cómo somos, y de este campo. Este tipo de personas que se meten en lo que tú tienes en tu pensamiento probablemente. El problema es que yo a esta mujer no la veo personalmente, le mando fotos. Y luego tengo gente allí que se las muestra. Sabe cosas que están en el pasado, en mi pasado y que yo puedo reconocer. Sabe cosas de mi pasado que yo no sabía, como quién me robó esto o quién me hizo esta faena. Sabe cosas de mi presente con un grado de precisión, el pasado y el presente brutal. Pero un día le enseñamos una foto en la que estamos 3, yo con 2 amigos. Estos 2 amigos, pues es una historia un poco dura. Uno de ellos murió al cabo de unos 8 meses, arrastraba una enfermedad terminal y a los 8 meses murió. Un tipo fantástico de estos que dice, bueno, pues le ha tocado, pero a esta gente no le debería pasar nunca, ¿no? Un crack. Al cabo de 4 años, esta mujer ve esa foto. Y ve la foto, yo estoy en el medio, tengo a este a la derecha y al otro a la izquierda. Y dice, este ya no está, este ya está muerto. Hace tiempo, dice, pero a este le quedan 4 o 5 meses de vida. A los 4 o 5 meses murió. Esto es impactante porque supone que puedes entrar en la línea de una persona y tirar hacia su línea de futuro. Y si esta persona es capaz de ver
lo que va a suceder con esa nitidez. Y no te está diciendo, vas a tener mucha suerte, ni no, las tontunas típicas de los horóscopos, que me dan coraje. Prohibía. No, esta mujer te dice, a este señor le queda muy poquito de vida, 4 o 5 meses. Y a los 4 o 5 meses murió. Y cuando te dice cosas con ese grado de precisión, tú dices, al margen ya de todo el ejemplo y el caso, es que hay una línea de acontecimientos que está escrita. Porque si no fuera así, ¿de dónde lo saca? ¿Quiere decir que venimos con la fecha de caducidad? ¿O que estamos predestinados a todo lo que nos sucede? En líneas generales no. A mí me da la sensación de que cuando esta mujer nos habla de la línea de futuro es menos precisa que cuando nos habla de la línea de pasado. Y aparte a mí me encanta, me consuela que no esté todo escrito, porque si no pierde el sentido de la vida. Porque si no, no tendríamos libre albedrío. En líneas generales es como si fuera el guión de una película de un guionista un poco baguete que no se ha molestado en escribir demasiado los detalles y deja cierta capacidad de improvisación al director o a los actores. Si estuviera todo escrito, eso sí que sería tener un destino y ser totalmente deterministas. Pero eso es como poner un programa de ordenador que das al AutoESC y corre entero, como cuando das al play en una película que pones en el vídeo y ves la película entera de lo que va a ser tu vida. No me niego a pensar que eso sea así, porque si no, ¿dónde está el sentido de estar aquí, ¿no? Pero lo interesante de este caso es que esa noosfera al final va a ser cierto, o por lo menos yo me lo creo que es así, que existe. Porque si no existiera todo ese conocimiento, si cada vez que pensamos no mandáramos esa información a la noosfera, no existirían los videntes. Y hay videntes que sí que funcionan, algunos. Yo a esta quiero ir ahora y a ver si la conseguimos convencer para meterle unos electroencefalogramas, a ver en qué onda se emite, porque la quiero conocer un poco científicamente en qué está emitiendo. Es interesantísimo saber en qué bandas funciona, hacerle magnetogramas y cosas de estas. Y por último, el origen de la vida, de dónde venimos, ¿no? Hay muchas teorías, tantas como teorías para la física, hay teorías para explicar el origen de la vida. La más normal y habitual ha sido un poco la que va ligada a las creencias religiosas, que las vidas o la vida está generada por un ser superior. Y hay otros que piensan que no, que como sabemos tanto, ya sabemos la historia del Big Bang, toda la energía, crea estrellas, crea los átomos, se generan los planetas, aquello es un infierno los primeros miles de millones de años, pero después pues hay un caldo de cultivo que se empiezan a generar ahí unas concentraciones idóneas de gases como el metano, como el anhídrido carbónico, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, lo que son los elementos que nos constituyen a todos. Y cuando eso se da en unas condiciones idóneas, pues hay algunos que piensan que eso puede empezar a polimerizarse y generar los primeros aminoácidos. Los aminoácidos se polimerizan y dan proteínas. Las proteínas producen enzimas y se empieza a gestar un poco la vida. Yo no me lo creo. No me lo creo por los factores de complejidad tan enormes que supone todo eso. Entre otras cosas, Stanley Miller, que es súper famoso porque fue el primero en producir en un laboratorio, reproducir las condiciones de gestación de la vida y producir los primeros aminoácidos, hace 50 años. Stanley Miller, desde hace 50 años, lo que no ha parado es de darse cabezazos contra una pared, porque no ha vuelto a desarrollar nada. Pero nada es nada. El otro día me reía mucho, con todos mis respetos a Stanley Miller, porque luego es un tipo muy sesudo, pero bueno, en ese sentido la verdad que es un patinazo. Y yo creo que el patinazo está en el concepto. Dice Stanley Miller en una entrevista que le hacía a Punset, decía, hemos conseguido los aminoácidos, pero no hemos conseguido que se polimericen, que se elonguen y que se reproduzcan. En cuanto descubramos el truco que nos falta, pues podremos hacerlo rápido. Nos falta algún detalle. Vamos a ver, ¿te falta algún detalle? 50 años para sintetizar un aminoácido. ¿Te faltan todos? ¿Te faltan todos? Es que no va por ahí el tema. ¿Por qué? Porque fijaos que para que se genere la vida se tienen que organizar en estructuras cada vez más complejas, pero estructuras por azar, porque pasa el átomo, se adhería, se hacía cada vez más complicada la molécula, pero tienen que ir adquiriendo funcionalidad,
cosa que el azar difícilmente puede provocar funcionalidades, porque eso ya son patrones de orden. Patrones de orden que significan patrones de complejidad. Entre otras cosas, ¿sabéis lo que es la vida? Anormal. La vida es una anomalía. No debería existir la vida. ¿Sabéis lo que hace la vida? Contradecir la mayoría de las leyes de la física. Hemos dicho que las leyes de física son iguales en todas partes del universo y, sin embargo, la vida burla todas las que le parece. Por ejemplo, las leyes termodinámicas por las cuales todos los sistemas tienen que tender a su estado de mínima energía. Si eso pasa con un organismo vivo que pierde su energía hasta el mínimo nivel, ¿qué le pasa? Muere. Todas las células se mantienen vivas gracias a que tienen membranas que intercambian, que están consumiendo energía para sacar iones de sodio. Y eso es energía de baja entropía, lo cual quiere decir que la célula es un sistema más ordenado que su entorno. Otra de las leyes de la física, el universo es entrópico, siempre avanza hacia un mayor grado de desorden. Y sin embargo, la vida, a base de consumir energía de baja entropía, está generando sistemas de orden superior. Se producen procesos tan complejos como para que al final se mantenga la primera célula, tiene que producir también una maquinaria energética, porque todas las células van a consumir energía, lo cual es otra vez finalidad. Entonces, a mí que me expliquen, con el cálculo de probabilidades, que todo esto se haya producido así. El ultravioleta con el CO2 forma ahí alguna moleculita orgánica, luego aparece el nitrógeno. Finalmente el oxígeno, se empiezan a formar polimerizaciones de moléculas, bacterias. Fijaos que desde que se inicia la vida, más o menos viene a ser por aquí, el inicio de la vida, unos 3.800 millones de años, hasta aquí, la vida en la Tierra, cuando ya salió del agua, es esta parte de última, es el final. Hemos salido de los mares hace nada. Hace nada. Algunos han vuelto incluso. Las ballenas, por ejemplo, ¿habéis visto que se mueven así? Los peces se mueven así, ¿no? Sin embargo, todos los mamíferos marinos se mueven así, como si galoparan. Animales que, como los caballos, que mueven la columna así, volvieron al agua y todavía siguen moviendo la columna así. Por eso eran mamíferos en tierra y se hicieron marinos otra vez. Pero todo eso se ha producido ahí. Fijaos dónde están los dinosaurios, casi nos comen, están ahí al lado. Es que eso han sido 60 millones de años. Estamos hablando de la vida hace 3.800 millones de años. Entonces yo he llegado a esa conclusión, ¿no? Yo, como una persona que antes pues, me consideraba puramente agnóstica, y un día me pregunto cuáles son las posibilidades de que una moneda salga cara o cruz. La tiras al aire y es 50% de posibilidades de que salga cara o cruz. De que salga dos veces. Un medio por un medio sería un cuarto, que salga tres veces, un medio por un medio por un medio. O sea, la probabilidad se va haciendo cada vez menor. ¿Cuáles son las probabilidades, según el cálculo de probabilidades y la estadística, de que se puedan formar sistemas tan complejos, tan absolutamente complejos, dotados de finalidades que hacen que todavía sea más complicada y más remota la posibilidad de que se den por azar? Y que una vez que se forman ya sistemas energéticos, membranas celulares, proteínas, enzimas, cofactores, de todo, parece como que se da cuenta, oye, lo que hemos conseguido es demasiado bueno como para que se pierda. Y tiene que haber un final feliz. Y es que esa célula se tiene que reproducir. Si no se reproduce, todo eso que ha hecho el azar se romperá con una ola, con un golpe, con una roca, y volverá a tener que empezar el azar a hacerlo de nuevo. Y si con suerte se vuelve a formar de nuevo, tendrá que encontrarse con ese paso otra vez, una vez más, que para mí ese es el origen de la vida. El hecho de transmitir la información a la generación siguiente. Hasta ese momento, hasta que no se genera la cadena de DNA, en realidad no existe vida. Existe un conjunto de moléculas, de sistemas, de orgánulos, pero el verdadero milagro de la vida es el momento en el que se produce la primera reproducción. Y eso, amigos, el azar no lo puede hacer, eso es una intención. Y todo lo que es intencional es obra de una conciencia que lo dispone así.
Ahí es donde uno pues, se da cuenta de que Dios existe, no me importa cambiar de opinión cuando me demuestran que me he equivocado, y a mí las matemáticas me hacen hacer ese tipo de razonamientos y darme cuenta de que si no hubiera habido una conciencia creadora, con todos los respetos a cualquier tipo de creencias, unos lo llaman Dios, otros Alá, otros Buda, para otros es la conciencia cuántica, la conciencia cósmica, me da lo mismo. Yo creo que a todos estamos pensando en lo mismo y cada uno lo interpreta y respeta como debe ser, ¿no? Pero para mí ese mismo momento, ¿no? Es ese momento como que miras a Dios a los ojos y le dices, pues vale, tú ganas. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué tal? Bueno, si todavía creéis que estáis ahí y queréis hacer unas cuantas preguntas, os agradecería que le dierais a las personas que están a vuestra disposición para recogerlas. Que sean facilitas. Que sean facilitas, me dice Teo. Procederemos o procederás, Teo, si eres tan amable, a responderlas. Claro. ¿Se me oye por este? Sí. Te preguntan el email de la vidente ucraniana. Me lo temía, pero bueno, es complicado. Hay que ir con intérpretes y todo, ¿no? Pero bueno, te puedes poner en contacto que te podría echar una manilla. Lo que no sé es si estás seguro de lo que vas a hacer. Porque tener tanta información y tan precisa, hay veces que sienta bien, pero hay veces que te dicen cosas que no sabes si las vas a poder digerir. Esto no son vaguedades, estos son con tal precisión y con tal grado de detalle que no te puedes hacer idea. Entonces, hay veces que es mejor no saber las cosas. Por si te dice una mala. Teo, ¿de qué forma nos afecta estar rodeados de ondas de radio, teléfono, wifi, edificios con gran cableado eléctrico? ¿Hay patologías de este tipo que solo se dan en ciudades? Sí. Realmente hay mucho empeño en que no se hable de todo eso, quizá porque imaginaos lo que sería en el que en este momento saliera algún estudio consistente donde se dijera o se correlacionara el uso de la telefonía móvil con algún tipo de enfermedad, ¿no? Y siempre se está hablando del cáncer. Imagínate lo que sería el mundo ahora si quitáramos de pronto todos los móviles, ¿no? Hay muchísimos intereses, pero realmente os digo que, por ejemplo, la banda de emisión de los móviles es una banda de una frecuencia que es la misma con la que emite el ADN, nuestro material genético. Entonces, el estar todo el día con un móvil pegado a la oreja, pegado al cerebro, sobre todo, yo pienso que puede interferir con campos muy sutiles que está produciendo el cerebro y sobre todo con algunas patologías. Y además está demostrado. Entonces hay que evitarlo en la medida de lo posible o tener pinganillos, auriculares pequeñitos que emitan menos y que no tengamos móviles muy potentes pegados durante horas y horas al oído. Sí que puede interferir. Muy bien. ¿Por qué todas estas teorías científicas no cambian los miedos del ser humano? Seguimos teniendo los miedos. Bueno, yo no sé. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si sabes todas estas cosas y sabes lo que eres, yo creo que no estás aquí por casualidad. Yo creo que tenemos un propósito, ese propósito que está escrito a medias. Creo también en la tradición oriental de las reencarnaciones que hemos venido aquí a aprender, hemos venido a mejorar, ¿no? Nosotros creíamos en las reencarnaciones hasta el Segundo Concilio de Constantinopla, en que se decide suprimir la idea y perseguir la idea de las reencarnaciones, porque se había creado justo en el de Nicea anterior y en el primero de Constantinopla la idea del infierno. Ahí están los miedos, ¿no? Que nos han metido un infierno del cual entras y no sales nunca. Si tú te crees que la vida es un proceso de aprendizaje donde has de hacerlo bien, por supuesto, para aprender y para llegar
vida tras vida, pues a ese grado de iluminación que es el sentido de la vida, ¿no? El que al final llegues a ese plano de conciencia donde estés en la misma conciencia. Entonces los miedos desaparecen. Simplemente en la vida es un precioso viaje que tenemos que aprovechar. Y si lo vas a malgastar con miedos, deja de tener sentido. Sin duda. ¿Dónde ves la humanidad en 1000 años? En 1000 años, no sé dónde la veo en 100. No lo reconozco, no reconozco la humanidad como está. La verdad que todos tenemos la sensación de que tal y como está el mundo no nos gusta. Como que se han perdido una o dos generaciones con unos cambios que han ido a peor. Pero por otro lado, me muevo mucho en temas de conciencia y por este tipo de reuniones y veo que también cada vez más gente interesada y más gente metida en que las cosas las estamos haciendo mal, quizás estemos pagando el fruto de todo ese mal trabajo realizado y esta crisis nos la hemos ganado nosotros, ¿no? Y yo espero que aprendamos, porque hay un gran maestro que son los palos de la vida, ¿no? Si no aprendemos de esta, entonces lo veo mal, pero yo creo que lo mejor que pueden tener los problemas y las adversidades es que saquemos consecuencias de ello. Por lo tanto, yo soy optimista siempre. Desde que me levanto ya te he contado mi técnica para levantarme y me digo, hoy va a ser un buen día. Y entonces, si tenemos eso en la conciencia a cada momento, pues iremos construyendo un mundo cada vez mejor. Si no, pues bueno, dentro de 1000 años a lo mejor somos más aún expertos guerreros tecnológicos, ¿no? Que es en lo que nos hemos convertido, ¿no? Los depredadores. ¿En qué se transforma nuestra energía cuando nuestro cerebro deja de emitir ondas? ¿Para qué sirve pues el 90% del cerebro que no utilizamos? ¿Y qué finalidad le daríamos? Mejorar todas esas funciones, desde luego, pero sobre todo aquellas funciones que tienen que ver con esta emisión a nivel de energías, las capacidades telepáticas, capacidad intuitiva, capacidades creativas que están muy mermadas. Tenemos dos hemisferios, uno es el racional, que es el izquierdo, y el otro es el emocional, que es el derecho. Este privan los sentimientos, las emociones, y este es muy racional. Yo no creo que ni que debamos convertirnos en hipermáquinas de pensar y de razonar, porque la emotividad forma parte de nosotros también, ¿no? Somos seres con emociones y que debemos tener las dos mentes, los dos cerebros perfectamente equilibrados, ¿no? Y buscar un poco el ganar a nivel también espiritual, ganar a nivel de expansión de nuestra conciencia, no solamente ganar en intelectualidad para tener más, eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Tener más y hacerlo peor, tener un mundo cada vez más incierto, cuando debiéramos haber proyectado más sobre nuestro lado derecho, ¿no? ¿Dónde va esa energía? Pues probablemente es una energía que una vez que morimos se transmuta a algún tipo de energía de estas que no podemos comprender en qué dimensión está y va a algún sitio. ¿Dónde? Probablemente yo pienso que en ninguno. Yo pienso que la noosfera no hay que mirar para arriba, como cuando miramos al universo o pregunto, oye, imagínate el universo y todo el mundo hace así. No es así. Esto es universo. Estamos aquí. Yo creo que estos son saltos transmutacionales de energía. Simplemente se convierten de uno en otro. Hay un cambio a nivel de dimensiones, pero está aquí. Preguntaba otra persona, desde un punto de vista cuántico, ¿qué ocurre con la muerte de una persona? ¿Qué es lo que acabas de comentar? Eso, básicamente es un salto energético a otro plano, a otro nivel. Y luego si hay una conciencia que decide a lo mejor que tienes una nueva oportunidad, pues te dan una nueva oportunidad. Pienso que el proceso es así y es no indefinidamente, porque un poco el sentido de la vida es ese, es un poco lo que hizo Buda, ¿no? Él lo consiguió a través de la meditación. Pero hubo un momento en que Buda, ser extraordinario, los budistas no creen en un Dios, creen en Buda, y Buda fue un hombre como nosotros, ¿no? Buda llegó un momento en que no necesitó ya reencarnarse más. Cuando ya se adquiere ese grado de conocimiento y ese grado de conexión con la conciencia cósmica, crística, como lo quiera llamar cada uno, pues ya te sabes el truco, ya no tienes por qué venir más. ¿Pueden convivir la espiritualidad y la religiosidad sin hacerse daño? Es que hay un error y es confundir a veces, porque nos viene un poco herencia de las religiones en que nos han impuesto quizá que la espiritualidad y la religión iban unidas, pero no necesariamente. Ni siquiera espiritualidad tendría por qué estar forzado a la existencia de Dios. Se puede ser muy espiritual y no tener creencia en Dios alguno, pero sí tener esa necesidad de mejora de tu espíritu, de tu alma, de tu ser interno y profundo, ¿no? Y se puede ser espiritual y nada religioso. Aquí me tienes. No soy persona de dogmas, no soy persona de liturgias, ni
ni de ritos. Sin embargo, no quiere decir que no trabaje en mi propia espiritualidad y progrese en ello, sin entrar en ningún conflicto con ningún tipo de religión, ¿no? Con respeto para todos, porque obviamente el respeto es lo primero. Hay aquí cerca de 15 o 16 preguntas más. Vamos a dar paso solamente a 3. Has hablado del áurea y de la reencarnación. ¿Existe el alma? Preguntan. ¿Dónde va o dónde queda cuando morimos? Sí, un poco lo he contestado ahora, ¿no? ¿Existe el alma? Sí. Y aparte del alma tiene que tener, en cierto modo, algún anclaje material, porque se demuestra cuando muere una persona que de forma instantánea se pierden 21 gramos. Como energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, quiere decir que el alma es un ser enormemente energético. Para que pueda pesar 21 gramos es mucha energía. ¿Dónde va? Hace ese salto cuántico, ese salto dimensional y ahí está, ahí se entienden entre ellos, ¿no? Para volver. Esta es buena. ¿Y el amor qué pinta en todo esto? El amor. El amor es la energía vital, el amor es la energía de la vida. Yo creo que si hay un Dios y nos da esa posibilidad de existir a propósito, eso es una fuerza creadora del amor, que quizá deberíamos pensar más en ella y nos iría mejor. Y por último, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay vida antes de la muerte? Siempre hago esa pregunta, ¿no? Porque para muchas personas que pasan la vida así como si nada, le digo, no me hagas la pregunta esa, ¿hay vida antes de la muerte? ¿No? ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que un tiempo de espera para volver, si no hemos alcanzado ese grado de iluminación, pues volver a intentarlo. Muy bien, pues Teo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Tenemos un pequeño ágape ahí fuera y antes de salir quiero volver a agradecer a la Caixa el maravilloso trato que nos ha dado y que seguro nos seguirá dando, y a todo Mediapost y a todos vosotros por estar aquí. Vamos a acabar con un vídeo que vamos a visionar y en segundos saldremos fuera a tomar algo. Muchas gracias. Dun, 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 dun.